Hola, bienvenidos a esta clase virtual de prácticas domiciliarias. Hoy, en esta ocasión, vamos a hacer pan lactal. Recuerden todos que antes de empezar a cocinar hay que lavarse muy bien las manos y limpiar la superficie de trabajo. Así que, a lavarse las manos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las diferentes levaduras que podemos encontrar en los mercados para comprar. Por un lado tenemos la levadura fresca, que hay de distintas marcas. Esta levadura, cuando uno la compra, tiene que estar guardada en la heladera, tiene que estar siempre refrigerada. Tiene un aspecto medio blanco, grisáceo, marfil. No tiene que tener bordes oscuros, ni puntos, ni manchas. Tiene que ser fácil, que se desgrana, ¿sí? No tiene que hacer una pasta. Si está pastosa, es que está vieja y no sirve. O que estaba mal conservada y tampoco va a funcionar. Tiene que tener este aspecto, olor rico, olor aroma muy agradable. Y así la podemos usar. Ahora, también tenemos para comprar levadura seca. La levadura seca, la voy a poner acá para que se vea un poco mejor, ¿sí? Es la misma. Estas dos son iguales. Es decir, es un hongo que pertenece a la familia de los Saccharomyces cerevisiae, que la diferencia entre las dos es que esta tiene mayor cantidad de agua que esta está deshidratada y esta está fresca con la humedad necesaria para mantener vivo a este ser vivo. Como acabo de decir, la levadura es un ser vivo, entonces es sensible a todas las condiciones de humedad, calor y acidez como los seres vivos. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando usamos el agua y que no esté hirviendo, que es muy alta la temperatura, y que tampoco esté fría de la heladera. No la va a matar, pero sí va a retardar muchísimo su trabajo y su leudado. ¿Qué es lo que hace la levadura en las masas? Varias cosas. Primero, participa en la fermentación. Entonces, al fermentar se produce una transformación en la masa que lo que hace es, este bichito se come el azúcar que está presente en la harina y en el azúcar que agregamos y transforma ese azúcar en dióxido de carbono y alcohol. El alcohol es el responsable del aroma de la masa y el dióxido de carbono es el responsable de que la masa aumente su tamaño, es decir, cambia la densidad de la masa y aumenta el volumen de la masa. No hay más cantidad de masa, es la misma. Lo que cambió es la densidad, es decir, que la masa se infló, por decirlo en un lenguaje más conocido, la masa se infló y se llenó de aire. Eso es lo que produce la levadura. Por otro lado, da aroma y da sabor. Entonces, tenemos, por un lado, aumenta el tamaño de la masa, participa en la fermentación, da aroma y sabor. Bien, hoy vamos a hacer pan lactal. Entonces, acá ya tengo hecha la mise en place. Si recuerdan, la mise en place era tener ordenado en la mesa de trabajo, pesado todo lo que vamos a usar. En este caso, hoy yo voy a usar, como la semana pasada, dos tipos de harina 3 ceros y 4 ceros, que la vamos a juntar tamizándola. ¿Sí? Lo que hace el tamiz es airear. Ya lo pueden comprobar que queda como una lluviecita de harina. Entonces, vamos a tamizar las dos harinas, vamos intercalando. Esto ayuda a que después el pan quede más aireado y de paso me fijo que no haya quedado ningún grumito de agua con harina pegado o alguna cosita que haya venido en el paquete, algún papelito, ¿sí? Entonces esto me ayuda a limpiar un poco la harina y airearla, ¿sí? A veces vienen apelmazadas de estar guardadas. Las harinas tienen distintos tipos de absorción, no siempre son iguales. Depende de la marca, depende de la calidad, el tiempo de cosecha, el tiempo de almacenamiento,
el lugar donde se almacenan. Y yo les recomiendo que traten en lo posible de utilizar harinas que vengan en envases que no sean de papel. Hay marcas que vienen envasadas en plástico o en un material metalizado, que eso me ayuda a que la harina no se humedezca. Y también es importante que tengan en cuenta cuando guardar la harina, no la pongan cerca, si compran las que vienen con envase de papel, no las pongan cerca de productos de limpieza o de cosas que tengan mucho aroma, porque la harina absorbe olores, ¿sí?, del espacio donde está guardado. Entonces a veces tienen olor a humedad y eso se pasa a la comida. Eso sí o sí, si la harina tiene mal aroma, después la comida va a tener ese mismo olor, ¿sí? Sobre todo los panes, donde la harina no se disfraza. Bien, terminamos de tamizar. Vamos a agregarle, en esta receta vamos a usar sal fina. Yo les voy a mostrar la cuchara para que vean el tamaño de las cucharas que yo estoy usando. Voy a usar esta cuchara grande. Entonces va una cucharada de sal fina. La mezclo, ¿sí?, para que quede. La podría tamizar también, la puedo mezclar con el tamiz sin ningún problema. Vuelvo a hacer el volcán para que no entre en contacto con la levadura. Vamos, yo en este caso hoy voy a usar levadura fresca. La voy a poner en el centro. ¿La podría hacer con una esponja? Sí, pero si no tengo mucho tiempo, puedo trabajarla directamente así sobre la harina. Entonces la voy a desgranar un poquito para que no quede tan gruesa, ¿sí? Si usara levadura seca, el equivalente a un cubito es un sobre. Es decir, casi la cucharada está llena, ¿sí? Ese es el equivalente. Un cubito de levadura, que son 50 gramos, es el equivalente a 10 gramos de levadura deshidratada, que es lo que viene en un sobrecito. Le vamos a agregar un poquito de agua para que empiece a disolverse. Después le vamos a agregar un producto que se llama extracto de malta, que si no lo tienen pueden poner una cucharada de miel o lo pueden obviar, pero como lo tengo lo voy a usar, porque mejora la calidad del pan, mejora la miga, le da alimento a la levadura y hace que la humedad del pan se retenga y no se seque tan rápido, ¿sí? Los panes caseros tienen la ventaja de que uno sabe lo que le pone, la desventaja de que tal vez se secan más rápido que los comerciales. Bien, la disuelvo. A esto le voy a agregar 3 cucharadas de estas de azúcar. Es un pan que es bastante dulzón. Le voy a agregar leche en polvo, 2 cucharadas de la misma. Si no tienen leche en polvo, podrían reemplazar toda la cantidad de agua por leche y amasado con leche, porque es lactante, ¿sí? Obviamente leche tiene que tener. Entonces, sigo mezclando, empiezo a agregar agua y empiezo a formar la masa. Aproximadamente es medio litro de agua y tal vez un chiquitín más, entre 550 y 600 mililitros de agua. Si se pasan con el agua, después le van a tener que agregar harina, así que siempre es conveniente que el agua la vayan dosificando a medida que van armando la masa, ¿sí? Para no agregar de más, y tampoco si le ponen muy poca agua, después la masa queda muy dura y se van a dar cuenta que el pan queda duro, ¿sí? Cuando la masa está dura, el pan queda duro. Bien, vamos agregando. Esto se parece a la segunda masa que hicimos, donde vamos a usar también manteca o margarina en esta receta, ¿sí? El pan lactal también se le dice pan de molde en algunos otros lugares, ¿sí? Lo vamos a cocinar en un molde. Si no tienen, se puede cocinar en una asadera sola, no hay problema, pero es el típico que uno usa rebanado para tostadas, para sanduchitos. Tiene una miga muy húmeda, la corteza también es blandita, no es un pan con corteza crujiente. Así que bueno, tiene algunas características particulares que hacen de esta masa una masa útil para un montón de cosas. Ahora van a ver que le vamos a dar 2 formas distintas, ¿sí? En forma de pan de molde. Y además la vamos a usar para hacer pan de sándwiches. La vamos a cortar con cortante como si fuera
un pan de hamburguesa, que se puede usar esta masa tranquilamente para esas dos. Bueno, en este punto que todavía está seca la harina, le voy a agregar 60 gramos de margarina o de manteca que está blandita, ya la saqué de la heladera hace un rato, punto pomada, la vamos a empezar a incorporar. Parece medio pegajoso, pero después de un rato de amasado, esto se queda todo integrado, ¿sí? Y sin pegarse a la mesa. Da un poquito de trabajo, pero hay que tener paciencia y amasar. Bueno, después de amasar un ratito, ¿ven? Como la masa ya está toda integrada, no tiene más grumitos, si uno toca y rebota, ¿sí? No está pegajosa, no se pega a la mesa. Pueden usar apenitas, un poquito de harina volada para que no se pegue si está un poquito pegajosa, pero no hay que agregarle más harina de la necesaria. Bueno, una vez que está así, lo vamos a dejar leudar. La primera fermentación por lo menos 20-30 minutos. Esta masa de pan tiene una característica bastante lenta para leudar, porque como tiene materia grasa, azúcar, tiene un montón de ingredientes, le cuesta un poco más a la levadura activarse. Entonces, lo vamos a dejar descansar en un lugar tibio, tapado, con una bolsa de plástico, con film, con un repasador, lejos de las corrientes de aire, por lo menos media hora. Bien, una vez la masa leudada y reposada, queda súper suavecita, esponjosa, la vamos a desgasificar. Y acá sí, vamos a darle la forma que queramos. Podemos cortar una parte y estirar con palo de amasar. Vamos a poner un poquito de harina para que no se nos pegue el palo de amasar porque está húmeda la masa, ¿sí? Podemos estirar. Pegajoso. Y cortar con cortapastas o con una tapa, con un vaso, del tamaño que ustedes necesiten o quieran hacer la masa de pan. Bien derechita. Vamos a poner un poco pegajoso el pan. No muy gruesa, recuerden que esto va a volver a leudar en el horno, ¿sí? Más o menos medio centímetro, un poquito así. Cortamos los medallones. Esto sería un uso. Y así sobre una placa limpita los ponemos a que vuelvan a producirse la segunda fermentación y vuelvan a leudar. También los podemos hacer más chiquitos, tipo pan de mesas. La otra opción es hacer el pan lactal, ¿sí? Yo voy a juntar este pedacito. Volvemos a estirar. Tenemos que hacer un rectángulo del tamaño del molde que tengamos, ¿sí? Si tenemos un molde de tipo buir inglés, tenemos que tomar el largo del molde y estirar un rectángulo. Esto lo que ayuda también el palo de amasar a estirar es que las fibras del gluten se estiren y tenemos una mejor miga, ¿sí? La característica de la miga del pan lactal es que es suave, blanca, húmeda, ¿sí? Esponjosa, chiquitita, es muy particular. Entonces vamos a estirar un rectángulo y ahora les voy a mostrar en el molde en que yo voy a cocinar. Una vez que tenemos la masa estirada de forma rectangular, yo voy a usar este mega molde que tengo acá, que me hizo mi querido maridito, y lo tengo que mantecar y enharinar para que no se pegue tanto la masa. También pueden usar solamente manteca o aceite, no hay problema. Vamos a pintar con agua o con leche un poco la superficie del pan, de la masa, que todavía no es un pan, de la masa, para que en el proceso de leudado la masa se pegue, se adhiera y después no nos quede un pan que cuando cortamos las rodajas tiene agujeros adentro, ¿sí? Entonces la idea es que mojemos toda esta masa para hacer un rollo. Lo enrollamos y ahora sí, lo acomodamos adentro del molde. Le damos unos golpecitos, ¿sí? Y ahí queda. Así, ahora lo tenemos que dejar leudar mínimo entre 30 y 40 minutos. Tiene que llegar casi hasta que haga la cumbrecita por arriba del pan, del molde, ¿sí? Tiene que leudar 2 veces su tamaño mínimo. Así que bueno, igual que antes, lugar tibio, tapado, con un repasador, con una bolsita de plástico limpia, algo para que no se reseque y no tenga humedad.
Acá tenemos el pan listo, cocido, está frío, ya lo desmoldé porque hay que dejarlo un poco reposar para poderlo desmoldar. Y otro tip, otro secretito, es que para cortarlo hay que dejarlo por lo menos entre 8 y 10 horas para que no esté tan blandito. Otra cosa, cuando desmolden un pan o cualquier producto de panadería, siempre hay que hacerlo sobre una rejilla. No tengo rejilla, así que podemos usar un repasador limpio para que no condense el agua, el vapor que sale del pan, no condense sobre la chapa del molde y se nos moje la base del pan. Entonces, cuando lo van a desmoldar, si no tienen rejilla, usen un paño limpio. Vamos a cortarlo a ver cómo quedó. A ver. ¡Wow! ¡Qué rico! Con pan y manteca, mermelada, dulce de leche o un sanguchito. Fíjense, las miguitas, ¿sí? La parte interior del pan es la miga, la exterior es la corteza. Esta parte es la base o el piso del pan. Entonces, la característica del pan lactal es que es casi todo miga, una corteza muy delgada y blandita y sus alvéolos, que son los agujeritos pequeños y bien ubicados, todos juntitos y amontonados. Así que espero que lo hagan, que les haya gustado y cualquier cosa me escriben si hay algo que no comprendieron. Se puede hacer con harina integral, exactamente la misma receta. Les voy a dejar las recetas, las opciones para que lo hagan, o de harina blanca o de harina integral. El procedimiento es el mismo, cambiamos las harinas que usamos, nada más. Así que les voy a dejar las dos recetas y bueno, quédense en casa, sigan practicando hacer cosas ricas y que siempre son más saludables que las compradas.